nombre es Emilio de Simone y hoy vamos a iniciar la cursada con el primer tema, que es Sistema Nervioso Autónomo. En lo que es una primera clasificación del sistema nervioso, lo podemos dividir en lo que es el sistema nervioso aferente y eferente. Aferente hace referencia a que la transmisión de los impulsos son desde los tejidos hacia el sistema nervioso, mientras que en el eferente la dirección de los impulsos es desde el sistema nervioso hacia los tejidos. A su vez, siguiendo con esta clasificación, nos vamos a encontrar con un sistema nervioso somatomotor encargado de controlar voluntariamente los músculos, los que vamos a denominar músculos esqueléticos. Estos músculos, el control de estos músculos le va a permitir al animal, entre otras cosas, la locomoción y control de otros músculos como pueden ser músculos de la cabeza, mientras que el sistema nervioso autónomo, la principal diferencia con el somatomotor es que es involuntario y se divide en dos componentes, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático se activa cuando el animal capta una reacción de peligro. Es lo que se llama la reacción de lucha-huida. Esto viene en referencia a que un animal, ante una situación de peligro en la que se enfrenta, por ejemplo, con un predador, tiene dos opciones, o la lucha o la huida. Y acá se despierta todo el sistema nervioso simpático en su máximo esplendor, que involucra un montón de tejidos, como por ejemplo lo que es el aparato cardiovascular. El parasimpático se caracteriza justamente por activarse cuando hay un proceso de reposo en el organismo, ¿sí? O sea, el individuo encuentra tranquilidad. Esto se da principalmente en los procesos de digestión, y justamente el parasimpático tiene como dentro de sus órganos blancos lo que es el aparato digestivo. Más adelante vamos a ir viendo distintas acciones del sistema simpático y del parasimpático. Bueno, los individuos, los animales que nosotros vamos a estudiar, se comportan dentro de lo que son los distintos tipos de sistemas como un sistema abierto. ¿Esto qué significa? Intercambian con el medio que los rodea tanto energía como materia. Los animales intercambian energía, uno lo puede ver, por ejemplo, con lo que es la termorregulación, si necesitan perder calor o ganar calor del medio, y materia uno lo ve principalmente con la alimentación, ¿no? O sea, los animales incorporan sus alimentos, agua, lo digieren esto, lo asimilan y luego sacan sus desperdicios por medio de las heces y la orina. Todo eso es un intercambio de energía y de materia. Esto tiene que estar regulado de alguna manera para que ese sistema abierto esté o mantenga un equilibrio. Uno de los sistemas que se encarga de mantener este equilibrio por medio de todas las acciones que vamos a ir viendo es el sistema nervioso autónomo. Bueno, el sistema nervioso autónomo ayuda a controlar la presión arterial, la motilidad y las secreciones digestivas, la función renal y la glucemia, entre otras tantas funciones. En fisiología, vamos a tener que identificar lo que son las variables fisiológicas. Las podemos definir diciendo que son aquellos parámetros que pueden ser medidos y que permiten regular el funcionamiento del organismo. Un ejemplo de variable puede ser acá la presión arterial, la tenemos indicada, o la glucemia, o la temperatura corporal, entre otras. Una variable, como por ejemplo
la temperatura corporal va a tener un punto de ajuste, es decir, seguramente la temperatura corporal va a poder variar en condiciones de salud, ¿no? En un individuo sano, pero dentro de lo que es un valor mínimo y un valor máximo. Ese es el punto de ajuste. Hay un sistema integrador en el organismo que recibe información de la temperatura corporal y va a mandar respuestas efectoras, ya sea si hay que elevar la temperatura o disminuirla. Esas respuestas van a actuar aumentando o disminuyendo el valor de la variable. Esto va a ser censado en algún lugar del organismo y nuevamente la información de lo que se está censando va a ser captado por el centro integrador. Esto es un mecanismo que lo podemos utilizar para diferentes variables. Puede ser, como les decía, la presión arterial, la concentración de sodio, la concentración de potasio, y así sucesivamente podemos mencionar un montón de variables. El secreto de la fisiología está en estudiar cómo se regulan todas estas variables. Habíamos visto que dentro del sistema nervioso teníamos respuestas voluntarias que principalmente involucran al sistema motor somático, y también tenemos dentro del sistema nervioso respuestas que son involuntarias. O sea, uno no puede voluntariamente decidir si el corazón se contrae más rápido o más lento o más fuerte en una propiedad que vamos a ver que es el inotropismo, que es la fuerza de contracción del corazón. Tampoco puede decidir, por ejemplo, sobre lo que son las secreciones del aparato respiratorio, ni las secreciones del tracto digestivo, ni las secreciones de la piel. De todo esto se van a ocupar el sistema nervioso autónomo, como ya habíamos mencionado, y el sistema endocrino. El sistema endocrino va a ser motivo de estudio en otras unidades, pero ambos sistemas van a ocuparse del control involuntario de órganos internos y de diferentes funciones. Una diferencia bien marcada entre lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino es la velocidad de las respuestas. El sistema nervioso actúa mucho más rápido, las respuestas son más tempranas que las que vamos a ver para el sistema endocrino. En este cuadro podemos ver una comparación bastante general de los dos sistemas. En cuanto a la función, habíamos visto la del sistema nervioso simpático era la de lucha y huida, en cuanto que la del parasimpático está más relacionado con lo que son las funciones de regeneración, nutrición, reposo. Los efectos netos en el simpático son catabólicos y en el parasimpático anabólicos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el simpático se va a hacer uso de los recursos disponibles para hacer frente a esa necesidad urgente, mientras que en el parasimpático van a aumentar las reservas de compuestos energéticos. En cuanto a las principales funciones que activa, podemos ver que el simpático, vamos a ver que activa lo que es la presión arterial, el aparato cardiovascular, intenta elevar la glucemia, entre otras tantas funciones, ¿no? El parasimpático se caracteriza, entre otras cosas, por las funciones digestivas. Todo esto tiene que ver con lo que es la función de regeneración, de sintetizar reservas de nutrientes. Se prepara el organismo para cuando tenga que afrontar otra situación de emergencia, de urgencia, de lucha o huida. El simpático está activado por una reacción de alarma, estrés, miedo o en el ejercicio también. Todo este tipo de situaciones activan el sistema nervioso simpático. Mientras que el parasimpático se activa en situaciones donde hay
eh, procesos digestivos, ¿no? La etapa postprandial y mismo la digestión también, en el descanso, la relajación, ¿sí? Todo esto activa el sistema parasimpático. En este gráfico podemos ver funciones generales del parasimpático y el simpático en los diferentes tejidos. En primer lugar, vamos a ver que las neuronas de donde van a salir los axones de los nervios del sistema parasimpático tienen una distribución que es a nivel cráneo y a nivel sacro. Dice que la distribución del parasimpático es cráneo-sacro, mientras que la distribución del sistema nervioso simpático está a nivel tóraco-lumbar, ¿sí? A nivel de las vértebras torácicas y lumbares. Acá vamos a ver en los diferentes tejidos, el parasimpático, por ejemplo, contrae las pupilas, mientras que el simpático dilata las pupilas. También tienen efectos a nivel digestivo, empezando por las glándulas salivales, ¿sí? Donde el parasimpático estimula la salivación, sobre todo una salivación acuosa, y que va a estar relacionada con la digestión, mientras que el simpático la inhibe. En algunos casos la saliva puede hacerse más espesa. En cuanto a las vías aéreas, vamos a ver que el parasimpático produce broncoconstricción, o sea, constricción de las vías aéreas, y el simpático las relaja. El simpático produce broncodilatación. Esto disminuye la resistencia a la circulación del aire por las vías aéreas. En cuanto al corazón, vamos a ver acá que el parasimpático ralentiza las pulsaciones, o sea, produce lo que vamos a ver como bradicardia, y el simpático sube las pulsaciones o lo que vamos a ver como taquicardia, ¿sí? Además de aumentar la frecuencia, el simpático actúa sobre otras propiedades del corazón que ya vamos a ver. En cuanto a los procesos en la digestión en el estómago, estimula la actividad del estómago, el parasimpático, y el simpático la inhibe. Acá vamos a ver que la actividad del estómago se puede tratar de lo que es la parte motora, o sea, la motilidad del estómago, y también las secreciones. En el estómago, una de las principales secreciones que hay es la del ácido clorhídrico. Asimismo, también en el estómago se secreta una enzima importante para la digestión, que es la pepsina. En cuanto a las secreciones hepáticas, también vemos que estimula la vesícula biliar, mientras que el simpático la inhibe. Esto también tiene que ver con lo que va a ser favorecer la digestión o no. Y también tenemos las funciones metabólicas del hígado. O sea, acá se va a inhibir la liberación de la glucosa en el parasimpático. Esto tiene que ver con el almacenamiento y juntar reservas de compuestos energéticos, mientras que en el simpático se estimula la liberación de glucosa para que pueda ser utilizada de manera inmediata por el resto de los tejidos. El parasimpático estimula la actividad intestinal, el simpático la inhibe. Esto también tiene que ver con dos componentes. Esto va a ser tema de la unidad de digestivo, ¿no? Pero cuando uno ve el aparato digestivo, las dos principales funciones son la motilidad y las secreciones digestivas. Y por otro lado, en cuanto es el aparato urinario, el parasimpático favorece la micción, estimulando la contracción acá dice la vejiga, pero es el músculo detrusor de la vejiga, y el sistema simpático inhibe la micción, produciendo una relajación de lo que es la musculatura lisa de la vejiga. En cuanto a los órganos reproductores y los genitales del macho y de la hembra, vamos a ver que el parasimpático promueve la erección.
mientras que el simpático promueve la eyaculación y las contracciones vaginales. Esto es un pantallazo general, porque cuando vayamos viendo cada una de las diferentes unidades de digestivo, cardiovascular, respiratorio, etc., vamos a entrar en detalle cómo se regula cada una de estas actividades. Bueno, tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático tienen una estructura que está dada por dos neuronas. La primera neurona del sistema simpático, su cuerpo neuronal se ubica a nivel toracolumbar, mientras que el parasimpático, el cuerpo neuronal se ubica, como habíamos visto, a nivel craneosacro. Esta primera neurona, vamos a ver ahora para el simpático, hace una sinapsis con una segunda neurona. Acá vemos el cuerpo de la segunda neurona y su prolongación, el axón. Esta primera neurona libera un neurotransmisor que es la acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre un receptor que se llama nicotínico neural. Y este receptor se encuentra en los ganglios neurales del sistema nervioso autónomo. Esta sinapsis entre la primera neurona y la segunda neurona ocurre en estos ganglios neurales. El cuerpo de la segunda neurona, cuando es estimulado, se va a transmitir un impulso por su axón y el neurotransmisor que va a liberar esta segunda neurona es la noradrenalina. Esta noradrenalina va a actuar sobre receptores que se van a encontrar en los diferentes tejidos. Estos receptores a grandes rasgos pueden ser de dos tipos, receptores alfa o receptores beta. El parasimpático, también lo que se conocen como las fibras preganglionares, a diferencia del simpático, son largas. Hace sinapsis con la segunda neurona también en los ganglios neurales y la segunda neurona va a tener fibras postganglionares cortas. Esta es una diferencia entre el simpático y el parasimpático. Las fibras preganglionares del simpático son cortas y las postganglionares largas, mientras que en el parasimpático las fibras preganglionares son largas y las postganglionares cortas. El neurotransmisor que se libera entre la primera y la segunda neurona es igual que en el simpático, acetilcolina, y actúa sobre receptores nicotínicos, mientras que la neurona postganglionar va a liberar como neurotransmisor acetilcolina, pero esta acetilcolina va a actuar sobre receptores que se encuentran en los tejidos, que son receptores de tipo muscarínico.